El millonario recibió una transfusión de sangre y juró encontrar a quien le salvó la vida, sin imaginar que era ella, la persona que menos esperaba y más necesitaba. La lluvia golpeaba con furia las ventanas del Hospital General de la Ciudad de México, mientras los médicos corrían por los pasillos con urgencia. En la sala de emergencias, Alejandro Mendoza yacía inconsciente en una camilla. Su rostro pálido contrastaba con los trajes elegantes que normalmente vestía. El accidente automovilístico había sido devastador. Su Ferrari había chocado contra un tráiler en Periférico Sur durante una madrugada lluviosa. «Necesitamos sangre tipo O negativo, inmediatamente», gritó la doctora Carmen Vázquez mientras revisaba los monitores que mostraban signos vitales críticos. «Este hombre está perdiendo sangre muy rápido». A pocos metros de distancia, en el banco de sangre del hospital, Sofía Hernández terminaba de completar su donación mensual. Era una tradición que había mantenido durante los últimos 5 años, desde que su hermano menor había muerto esperando una transfusión que nunca llegó. Cada mes, sin falta, acudía al hospital para donar sangre tipo O negativo, esperando que su contribución pudiera salvar la vida de alguien. «Gracias, Sofía», le dijo la enfermera mientras retiraba la aguja de su brazo. «Tu sangre siempre es muy necesaria aquí». Sofía sonrió débilmente, observando la bolsa llena de su sangre. A los 28 años, trabajaba como empleada de limpieza en el mismo hospital durante las noches. Su vida era simple pero llena de propósito: cuidar de su madre enferma, mantener su pequeño apartamento en la colonia Doctores y contribuir con lo poco que tenía para ayudar a otros. «¿Sabes si alguien necesita esta sangre ahora?», preguntó Sofía, ajustándose su uniforme azul de trabajo. «De hecho, sí», respondió la enfermera con urgencia. «Hay un paciente en emergencias que la necesita desesperadamente». Sin que Sofía lo supiera, su sangre estaba siendo trasladada directamente a la sala donde Alejandro Mendoza luchaba por su vida. El magnate inmobiliario de 35 años, conocido en toda la Ciudad de México por sus desarrollos de lujo y su fortuna estimada en varios millones de dólares, dependía ahora de la generosidad de una mujer que nunca había oído su nombre. La transfusión comenzó inmediatamente. Mientras la sangre de Sofía fluía por las venas de Alejandro, los monitores comenzaron a estabilizarse lentamente. La doctora Vázquez observaba con alivio cómo el color regresaba gradualmente al rostro del paciente. «Va a sobrevivir», murmuró la doctora, limpiándose el sudor de la frente. «Esa transfusión le salvó la vida». Alejandro permaneció inconsciente durante 3 días. Cuando finalmente abrió los ojos, lo primero que vio fue el techo blanco del hospital y las flores que sus socios habían enviado. Su mente, aunque confusa, comenzó a procesar lo que había ocurrido: el accidente, la pérdida de sangre, la transfusión que le había salvado la vida. «Doctor», llamó con voz ronca cuando vio entrar al doctor Martínez, «quiero saber quién me donó la sangre». El doctor Martínez se acercó, revisando su expediente. «Señor Mendoza, me alegra verlo despierto. En cuanto a la donación, tenemos políticas de confidencialidad muy estrictas». «No me importan las políticas», interrumpió Alejandro, su voz ganando fuerza. «Alguien me salvó la vida con su sangre. Necesito encontrar a esa persona para agradecerle». En ese momento, por el pasillo, Sofía empujaba su carrito de limpieza, completamente ajena al hecho de que el hombre cuya vida había salvado estaba despierto a solo unos metros de distancia, preguntándose quién era su salvador anónimo. Una semana después del accidente, Alejandro Mendoza había sido dado de alta del hospital, pero su recuperación física no era su única preocupación. Desde su lujoso penthouse en Polanco, con vista panorámica al bosque de Chapultepec, no podía dejar de pensar en la persona que había donado la sangre que le salvó la vida. «Ricardo», le dijo a su asistente personal mientras caminaba por su oficina en el piso 40 de la Torre Mendoza, «quiero que contrates al mejor investigador privado de la ciudad. Necesito encontrar a quien me donó la sangre». Ricardo Flores, un hombre eficiente de 40 años que había trabajado para Alejandro durante una década, tomó nota inmediatamente. «Señor, ¿está seguro de que esto es necesario? El hospital tiene políticas muy estrictas sobre la privacidad de los donantes». Alejandro se detuvo frente a los ventanales que daban al Paseo de la Reforma, observando el tráfico que se movía como hormigas 30 pisos más abajo.
Ricardo, esa persona literalmente me dio una segunda oportunidad de vida. No puedo simplemente continuar como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, en el Hospital General, Sofía comenzaba su turno nocturno como cada día desde hacía 3 años. Se había acostumbrado a la rutina: llegar a las 10 de la noche, ponerse su uniforme y recorrer los pasillos limpiando habitaciones, oficinas y áreas comunes hasta las 6 de la mañana. «Sofía», la llamó la doctora Vázquez cuando la vio pasar por el área de emergencias. «¿Cómo está tu madre?» «Mejor, doctora. Gracias por preguntar», respondió Sofía con una sonrisa cansada. Su madre, María Hernández, sufría de diabetes y hipertensión, condiciones que requerían medicamentos costosos que consumían gran parte del salario de Sofía. «Me alegra saberlo. Por cierto, ¿recuerdas la donación que hiciste la semana pasada? Salvó la vida de un paciente que estaba en estado crítico». Sofía sintió una calidez en el pecho. Era la razón por la cual seguía donando religiosamente cada mes, a pesar de las dificultades económicas que enfrentaba. «¿Está bien ahora?» «Completamente recuperado. Ya fue dado de alta», confirmó la doctora antes de continuar con sus rondas. Esa misma noche, mientras Sofía limpiaba los pasillos del hospital, Alejandro se reunía con Eduardo Santana, el investigador privado más reputado de la Ciudad de México, en su oficina. «Señor Mendoza», comenzó Eduardo, un hombre de 50 años con cabello canoso y ojos penetrantes, «he revisado las regulaciones hospitalarias. La información sobre donantes de sangre está protegida por leyes federales de privacidad médica. No será fácil obtener esa información». «No me importa la dificultad», respondió Alejandro con determinación. «Esa persona me salvó la vida y merece ser recompensada adecuadamente. Estoy dispuesto a pagar lo que sea necesario». Eduardo asintió, tomando nota. «Entiendo su motivación, señor. Comenzaré investigando el proceso de donación en el Hospital General el día de su accidente. Buscaré registros de entrada y salida, cámaras de seguridad, cualquier cosa que pueda llevarnos a identificar a los donantes de ese día». Mientras los dos hombres discutían estrategias en la lujosa oficina, Sofía terminaba de limpiar el último piso del hospital. Al pasar por la ventana que daba a la ciudad, se detuvo un momento para observar las luces de los rascacielos en Polanco, incluyendo la Torre Mendoza, que brillaba en la distancia. Nunca se habría imaginado que en una de esas torres, el hombre cuya vida había salvado sin saberlo, estaba planeando una búsqueda exhaustiva para encontrarla. Y mucho menos habría creído que esa búsqueda cambiaría ambas vidas de maneras que ninguno de los dos podía imaginar. 2 semanas habían pasado desde que Eduardo Santana comenzó su investigación, y Alejandro se encontraba cada vez más impaciente. En su oficina, rodeado de informes y fotografías, revisaba cada detalle que el investigador había recopilado. «Tenemos 3 posibles candidatos», explicó Eduardo, extendiendo las fotografías sobre el escritorio de caoba. 3 personas donaron sangre tipo O negativo en el Hospital General el día de su accidente. Alejandro estudió las imágenes. Un estudiante universitario de 20 años, una enfermera jubilada de 65 y la foto borrosa de una mujer joven tomada por las cámaras de seguridad del banco de sangre. En esta última imagen, apenas se distinguía el perfil de una mujer con cabello oscuro recogido en una cola de caballo. «¿Han podido identificar a esta mujer?», preguntó Alejandro, señalando la foto borrosa. «Estamos trabajando en ello», respondió Eduardo. «Las cámaras del hospital no tienen la mejor resolución, y ella mantuvo la cabeza agachada la mayor parte del tiempo. Pero hemos confirmado que es empleada del hospital». Esa misma tarde, mientras Alejandro analizaba las pistas, Sofía se encontraba en el mercado de San Juan, comprando verduras para la cena, con los pocos pesos que le quedaban después de pagar los medicamentos de su madre. La inflación había subido el precio de todo, y su salario apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos. «¿Cómo está tu mamá, Sofía?», le preguntó doña Carmen, la vendedora de verduras que conocía desde la infancia. «Estable, gracias a Dios», respondió Sofía, pesando cuidadosamente cada jitomate. «Los doctores dicen que mientras tome sus medicinas y cuide su dieta, puede vivir muchos años más». Al regresar a su pequeño apartamento en la colonia Doctores, Sofía encontró a su madre, María, viendo las noticias en su viejo televisor.
En la pantalla apareció una imagen de Alejandro Mendoza en la inauguración de su nuevo desarrollo inmobiliario. «Mira qué vida tan diferente tienen los ricos», comentó María, ajustándose los anteojos. «Este hombre construye torres de lujo mientras nosotras luchamos por pagar la renta». Sofía miró la pantalla distraídamente mientras preparaba la cena. El rostro de Alejandro le resultaba vagamente familiar, pero no podía ubicar dónde lo había visto antes. En su mente, los pacientes del hospital eran rostros que venían y se iban, especialmente durante sus turnos nocturnos, cuando la mayoría estaba inconsciente o dormida. Mientras tanto, Eduardo continuaba su investigación siguiendo pistas que lo llevaban por caminos equivocados. Había entrevistado al estudiante universitario, quien resultó ser donante regular, pero confirmó no haber donado el día del accidente de Alejandro debido a un examen importante. La enfermera jubilada, por su parte, había donado efectivamente ese día, pero su sangre había sido utilizada para una cirugía programada, no para la emergencia de Alejandro. «Eso nos deja con la mujer no identificada», le informó Eduardo a Alejandro durante su reunión semanal. «He hablado con el personal del banco de sangre, pero mantienen estrictamente la confidencialidad. Sin embargo, he descubierto algo interesante». Eduardo abrió su portafolio y extrajo un registro. «Esta mujer no es una donante ocasional. Los registros muestran que ha donado sangre religiosamente cada mes durante los últimos 5 años, siempre el mismo día, el 15 de cada mes». Alejandro se inclinó hacia adelante, intrigado. «¿El mismo día cada mes? Eso es muy específico». «Exactamente. Y hay algo más. Según el personal de limpieza que entrevisté, hay una empleada del hospital que siempre programa sus donaciones para después de su turno. Una mujer joven que trabaja en el turno nocturno». La información comenzaba a formar un patrón, pero aún faltaban piezas cruciales del rompecabezas. Alejandro sentía que estaba cada vez más cerca de encontrar a la persona que buscaba, sin saber que ella pasaba todas las noches a solo unos metros de donde él había estado hospitalizado. Esa noche, mientras Sofía limpiaba los pasillos del hospital, se detuvo un momento en la sala de emergencias donde había comenzado todo. Sin saberlo, estaba parada en el mismo lugar donde su sangre había salvado la vida del hombre que ahora la buscaba desesperadamente por toda la ciudad. Un mes después del accidente, el destino intervino de la manera más inesperada. Alejandro había decidido visitar personalmente el Hospital General para agradecer al personal médico que le había salvado la vida. Llegó un martes por la tarde, vestido con un traje oscuro de diseñador, acompañado por Ricardo y un ramo de flores exóticas. «Doctor Martínez», saludó Alejandro cuando encontró al médico que había supervisado su tratamiento. «Quería agradecerle personalmente por salvar mi vida». «No fue solo mérito mío, señor Mendoza», respondió el doctor con humildad. «El equipo completo trabajó para estabilizarlo. Y por supuesto tuvimos la suerte de tener sangre compatible disponible inmediatamente». Mientras conversaban en el pasillo, Alejandro no podía dejar de preguntar: «Doctor, ¿no hay manera de que pueda conocer a quien me donó la sangre? Solo quiero darle las gracias». El doctor Martínez suspiró, comprensivo, pero firme. «Señor Mendoza, entiendo su gratitud, pero nuestras políticas de privacidad son inflexibles. Lo que sí puedo decirle es que la persona que le donó sangre es alguien muy especial, alguien que dona regularmente para ayudar a pacientes como usted». La conversación fue interrumpida por un pequeño accidente. Una empleada de limpieza que pasaba por el pasillo tropezó con su carrito, derramando agua jabonosa por el suelo. Era Sofía, quien había llegado temprano para cubrir el turno de una compañera enferma. «¡Ay, perdón!», exclamó Sofía, agachándose inmediatamente para limpiar el desastre. Su rostro se enrojeció de vergüenza al darse cuenta de que había interrumpido lo que parecía una reunión importante. Alejandro instintivamente se acercó para ayudarla. «No se preocupe, permítame ayudarla», dijo, agachándose para recoger algunos papeles que se habían mojado. Cuando Sofía levantó la mirada para agradecerle, sus ojos se encontraron por primera vez. Fue un momento breve, pero significativo. Alejandro quedó impactado por la belleza natural de la joven. Sus ojos marrones cálidos, su sonrisa genuina a pesar de la situación embarazosa, y algo más que no podía identificar pero que le resultaba extrañamente familiar.
Gracias, señor, murmuró Sofía, tomando los papeles mojados. No era necesario que se ensuciara las manos. Para nada, respondió Alejandro, notando las manos trabajadas de la joven, las uñas cortas y limpias de alguien acostumbrada al trabajo duro. ¿Trabaja aquí en el hospital? Sí, señor. Soy del personal de limpieza del turno nocturno, explicó Sofía, reorganizando su carrito. Normalmente no trabajo durante el día, pero estoy cubriendo a una compañera. El doctor Martínez observaba la escena con interés. Conocía a Sofía desde hace años y sabía de su generosidad como donante regular. Una idea cruzó por su mente, pero las reglas de confidencialidad le impedían decir algo. «Discúlpenme», dijo Sofía, haciendo una pequeña reverencia. «Tengo que continuar con mi trabajo». Mientras ella se alejaba empujando su carrito, Alejandro no podía apartar la mirada. Algo sobre esa mujer lo intrigaba profundamente, una sensación que no podía explicar. «Es una buena empleada», comentó el doctor Martínez observando la reacción de Alejandro. «Lleva años trabajando aquí. Muy dedicada, muy responsable». «¿Cómo se llama?», preguntó Alejandro tratando de sonar casual. «Sofía Hernández», respondió el doctor. «Una de nuestras empleadas más confiables». Alejandro grabó ese nombre en su memoria. Sin razón aparente, sentía una conexión inexplicable con esa mujer. No sabía que acababa de conocer a la persona que había estado buscando durante un mes, la mujer cuya sangre corría literalmente por sus venas. Esa noche, mientras Sofía continuaba con su rutina de limpieza habitual, no podía dejar de pensar en el hombre elegante que la había ayudado durante el día. Había algo en sus ojos, una intensidad que la había hecho sentir nerviosa, pero también curiosamente atraída. Ninguno de los dos podía imaginar que el destino acababa de jugar la primera carta de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Alejandro no pudo dejar de pensar en el encuentro durante los días siguientes. Por primera vez en semanas, su búsqueda obsesiva por encontrar a su donante había pasado a segundo plano, reemplazada por pensamientos sobre la empleada de limpieza que había mostrado tanta gracia bajo presión. «Ricardo», le dijo a su asistente mientras revisaban documentos en su oficina, «quiero hacer una donación al Hospital General, algo significativo para mejorar las condiciones de trabajo del personal». Ricardo levantó la mirada, sorprendido. Alejandro era generoso con obras de caridad, pero nunca había mostrado interés particular en hospitales públicos. «¿Qué tipo de donación tiene en mente, señor?» «Mejoras en el área de descanso del personal, nuevos equipos de limpieza, uniformes de mejor calidad. También quiero establecer un fondo para becas educativas para empleados que quieran estudiar», explicó Alejandro, elaborando el plan sobre la marcha. Mientras tanto, en su pequeño apartamento, Sofía ayudaba a su madre con la cena mientras le contaba sobre su día en el hospital. «Mamá, hoy conocí a un hombre muy elegante en el hospital», comentó mientras picaba cebolla. «Me ayudó cuando se me derramó el agua del carrito». María la miró con interés maternal. «¿Un doctor?» «No creo. Vestía muy bien. Parecía importante. El doctor Martínez hablaba con él con mucho respeto». Sofía pausó, recordando los ojos intensos del extraño. «Era muy guapo también». «Sofía», dijo María con tono preocupado, «ten cuidado con los hombres ricos. Ellos viven en un mundo muy diferente al nuestro». «Ay, mamá, no es que me vaya a casar con él», rió Sofía. «Solo fue un encuentro casual. Probablemente nunca lo vuelva a ver». Pero el destino tenía otros planes. 3 días después, cuando Sofía llegó al hospital para su turno nocturno, encontró un revuelo inusual en el área administrativa. Varias enfermeras comentaban emocionadas sobre una gran donación que había recibido el hospital. «¿De qué hablan?», le preguntó Sofía a Carmen, una enfermera amiga suya. «Un empresario muy importante donó una fortuna al hospital. Van a renovar nuestras áreas de descanso, nos van a dar uniformes nuevos y hasta van a crear un programa de becas para que podamos estudiar», explicó Carmen emocionada. «¿Quién fue tan generoso?», preguntó Sofía intrigada. «Alejandro Mendoza, el dueño de esas torres tan lujosas en Polanco. Dicen que estuvo hospitalizado aquí hace unas semanas después de un accidente terrible». El nombre le sonaba familiar a Sofía, pero no podía ubicar de dónde. No había conexión en su mente entre el elegante desconocido que la había ayudado y el famoso magnate inmobiliario. Esa misma noche,
Alejandro decidió hacer una visita no anunciada al hospital. Llegó cerca de las 11 de la noche, diciéndole al personal de seguridad que quería ver personalmente cómo funcionaba el hospital durante el turno nocturno para planificar mejor sus futuras donaciones. Caminando por los pasillos dimly iluminados, Alejandro buscaba con la mirada a la empleada que no había podido olvidar. La encontró en el tercer piso, limpiando meticulosamente una habitación que acababa de ser desocupada. Sofía estaba concentrada en su trabajo, tarareando suavemente una canción mientras doblaba las sábanas limpias. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo práctica y algunas hebras sueltas enmarcaban su rostro. Alejandro se quedó un momento observando desde la puerta, notando la dedicación con la que realizaba incluso las tareas más simples. «Disculpe», dijo finalmente, tocando suavemente la puerta. Sofía se sobresaltó y se volteó rápidamente. «¡Ay!», me asustó. «Señor Mendoza». Alejandro Mendoza se presentó entrando lentamente en la habitación. «Nos conocimos el otro día cuando tuvo el pequeño accidente con su carrito». «Claro, el caballero que me ayudó». Sofía sonrió, sintiéndose extrañamente nerviosa. «¿Qué hace aquí tan tarde? ¿Está todo bien?» «Perfectamente bien. Solo estaba visitando el hospital para ver cómo puedo ayudar más al personal», explicó Alejandro, acercándose un paso. «He oído que usted ha trabajado aquí por varios años». «3 años», confirmó Sofía, sin dejar de preguntarse por qué un hombre tan importante estaría interesado en hablar con ella. «Me gusta mi trabajo. Es honesto y siento que ayudo a las personas de alguna manera». «Eso es muy admirable», dijo Alejandro sinceramente. «No mucha gente encuentra significado en todo tipo de trabajo». Por primera vez en años, Alejandro se encontraba en una conversación donde el dinero, los negocios y el estatus no importaban. Sofía lo trataba como a cualquier persona normal, sin adulaciones ni interés oculto. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Sofía apoyándose en su carrito de limpieza. «Por supuesto. ¿Es usted quien hizo la gran donación al hospital? Las enfermeras no paran de hablar de eso». Alejandro asintió modestamente. «Sí, bueno, este hospital me salvó la vida hace unas semanas. Sentí que era lo menos que podía hacer». Sofía lo miró con nueva admiración y respeto. «Eso es muy generoso de su parte. Muchos empleados podrán estudiar gracias a esas becas». «¿Usted estaría interesada en estudiar algo?», preguntó Alejandro, genuinamente curioso. «Siempre soñé con estudiar enfermería», confesó Sofía, con una mezcla de nostalgia y esperanza en sus ojos. «Pero las circunstancias de mi familia, bueno, a veces los sueños tienen que esperar». En ese momento, Alejandro supo que había encontrado algo más valioso que todos sus negocios exitosos. Había encontrado a alguien real, alguien con sueños y sacrificios, alguien que le daba sentido a conceptos que él había olvidado como humildad y generosidad genuina. Sin saberlo, ambos estaban compartiendo un momento que marcaría el comienzo de algo mucho más profundo que cualquier búsqueda de gratitud por una transfusión de sangre. Los encuentros nocturnos entre Alejandro y Sofía se volvieron más frecuentes en las siguientes semanas. Él comenzó a visitar el hospital regularmente bajo el pretexto de supervisar cómo se implementaban las mejoras de su donación, pero en realidad esperaba esos momentos de conversación con la mujer que había capturado su atención de manera inexplicable. «¿No duerme nunca?», le preguntó Sofía una noche con una sonrisa traviesa mientras limpiaba el área de pediatría. «Un empresario importante como usted debería estar durmiendo a esta hora». «No puedo dormir», admitió Alejandro, apoyándose contra la pared del pasillo. «Desde el accidente sufro de insomnio. Los doctores dicen que es normal después de un trauma así». Sofía dejó de limpiar y lo miró con preocupación genuina. «¿Ha probado con té de manzanilla? Mi madre lo prepara con miel. Dice que es mejor que cualquier pastilla para dormir». Era esa clase de cuidado simple y auténtico lo que Alejandro nunca había experimentado en su mundo de relaciones superficiales e intereses económicos. «¿Su madre está bien de salud? Tiene diabetes e hipertensión, pero está estable», explicó Sofía, retomando su trabajo. «Los medicamentos son caros, pero por fortuna tengo un trabajo estable aquí». Alejandro notó cómo ella evitaba quejarse, a pesar de las obvias dificultades financieras. Su ropa, aunque limpia y bien cuidada, era claramente antigua, y había observado que siempre traía la misma comida simple
para su descanso de medianoche. «Sofía», dijo suavemente, «¿puedo preguntarle por qué dona sangre tan regularmente? Las enfermeras me dijeron que usted viene cada mes sin falta». Sofía se quedó inmóvil por un momento, sus manos deteniéndose en el pasamanos que estaba limpiando. «Mi hermano menor, Diego, murió esperando una transfusión de sangre hace 5 años. Tenía leucemia, solo 18 años». Su voz se quebró ligeramente. «Los doctores dijeron que si hubiera habido sangre compatible disponible inmediatamente, tal vez habría tenido una oportunidad». Alejandro sintió como si le hubieran golpeado el pecho. Las palabras de Sofía resonaron en su mente con una intensidad abrumadora. «Lo siento mucho», murmuró, acercándose instintivamente a ella. «Desde entonces, dono sangre el día 15 de cada mes», continuó Sofía, limpiándose una lágrima con la manga. «Es el día que él murió. Es mi manera de honrar su memoria y asegurarme de que quizás algún día mi sangre pueda salvar la vida de alguien». La revelación hita a Alejandro como un rayo. Su accidente había sido exactamente el 15 del mes. La cronología comenzaba a encajar en su mente, pero parecía demasiado increíble para ser verdad. «El 15 de este mes pasado», dijo lentamente. «¿Usted donó sangre?» «Sí, como siempre», respondió Sofía, extrañada por la pregunta. «¿Por qué lo pregunta?» Alejandro se quedó en silencio, procesando la información. Las piezas del rompecabezas que había estado armando durante semanas comenzaron a formar una imagen clara e impactante. La mujer que había estado buscando desesperadamente, la persona cuya sangre le había salvado la vida, estaba parada frente a él. «Sofía», dijo finalmente, su voz cargada de emoción, «mi accidente fue el 15 del mes pasado, muy tarde en la noche. Necesité una transfusión de emergencia de sangre tipo O negativo». Sofía lo miró confundida al principio. Luego sus ojos se abrieron gradualmente cuando comenzó a comprender las implicaciones de lo que él estaba diciendo. «¿Usted es el paciente que...?» comenzó a preguntar llevándose una mano al pecho. «Creo que sí», confirmó Alejandro, acercándose más a ella. «Creo que su sangre, la sangre que donó en memoria de su hermano, me salvó la vida». Sofía se apoyó contra la pared, abrumada por la revelación. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras la realidad de la situación se instalaba en su mente. «Durante semanas he estado buscando a la persona que me donó sangre», continuó Alejandro, su propia voz emocionada. «Quería encontrarla para agradecerle, para recompensarla de alguna manera. Nunca imaginé que sería usted». «Mi hermano», susurró Sofía, llevándose las manos a la cara. «Es como si Diego hubiera encontrado la manera de salvar una vida después de todo». Alejandro se acercó y, sin pensarlo, tomó gentilmente las manos de Sofía. «Usted no solo me salvó la vida, Sofía, me dio la oportunidad de conocerla, de descubrir que existe gente como usted en el mundo». En ese pasillo silencioso del hospital, bajo las luces fluorescentes, 2 mundos completamente diferentes se encontraron unidos por el hilo más delgado y poderoso del destino. Ninguno de ellos sabía que este descubrimiento sería solo el comienzo de una historia que transformaría ambas vidas para siempre. La revelación había cambiado todo entre Alejandro y Sofía. Durante los días siguientes al descubrimiento, ambos procesaron la magnitud de lo que había ocurrido. Alejandro finalmente había encontrado a la persona que buscaba, pero ahora se enfrentaba a un dilema mucho más complejo. Se había enamorado de ella. «Sofía», le dijo durante una de sus visitas nocturnas al hospital, «quiero hacer algo por usted. Déjeme pagarle los estudios de enfermería, ayudarle con los gastos médicos de su madre». «No», interrumpió Sofía firmemente, dejando de limpiar para mirarlo directamente. «Agradezco su generosidad, señor Mendoza, pero no puedo aceptar dinero de usted». «¿Por qué no? Usted me salvó la vida. Es lo menos que puedo hacer», insistió Alejandro, frustrado por la resistencia de ella. «Porque yo no doné mi sangre esperando una recompensa», explicó Sofía con calma. «Lo hice por Diego, por todos los Diegos que pueden necesitarla. Si acepto su dinero, sentiría que estoy vendiendo la memoria de mi hermano». Alejandro nunca había conocido a alguien que rechazara su ayuda financiera. En su mundo, todo se resolvía con dinero, pero Sofía operaba bajo principios que él apenas comenzaba a entender. Mientras tanto, en el mundo social de Alejandro, los rumores sobre sus frecuentes visitas al hospital comenzaron a circular.
Durante una cena de negocios en el exclusivo restaurante Pujol, su socio Roberto Villarreal no pudo contener su curiosidad. «Alejandro, ¿es cierto que has estado pasando las noches en el Hospital General?», preguntó Roberto mientras cortaba su platillo gourmet. «La gente habla, hermano». «Estoy supervisando personalmente las mejoras que financié», respondió Alejandro evasivamente. «Ven acá», rió Roberto. «¿Desde cuándo supervisas personalmente obras de caridad? ¿No será que hay alguna doctora bonita que te interesa?». Alejandro no respondió, pero su silencio fue revelador para su amigo de años. «Ten cuidado, Alejandro», aconsejó Roberto con tono más serio. «Nuestro mundo es muy pequeño. Si te involucras con alguien inadecuado, puede afectar tu reputación y tus negocios». Esa palabra inadecuado se quedó clavada en la mente de Alejandro como una espina. ¿Era Sofía inadecuada para él? ¿O era su mundo el que se había vuelto inadecuado para él? Esa misma noche, Sofía regresó a su apartamento más tarde de lo usual, después de su encuentro con Alejandro. Su madre la esperaba despierta, preocupada. «Llegas tarde, mija», observó María mientras Sofía se quitaba los zapatos. «¿Pasó algo en el hospital?». Sofía se sentó junto a su madre en el pequeño sofá que había conocido mejores tiempos. «Mamá, ¿recuerdas que te conté sobre el hombre elegante que me ayudó en el hospital?». «Sí, ¿qué pasa con él?». «Resulta que él es el paciente que recibió mi sangre el mes pasado, el que estaba muy grave por el accidente». María frunció el ceño, procesando la información. «¿Y ahora qué? ¿Te está molestando? ¿Quiere pagarte?». «No es eso, mamá», suspiró Sofía. «Es que creo que me gusta, y creo que yo también le gusto a él». María tomó las manos de su hija entre las suyas, arrugadas por años de trabajo duro. «Sofía, mi amor, ese hombre vive en un mundo muy diferente al nuestro. Los ricos tienen sus propias reglas, su propia gente. Puede ser un buen hombre, pero ustedes dos es como mezclar agua y aceite». «Pero mamá, él no es como yo pensé que serían los ricos. Es humilde, me trata con respeto, se interesa genuinamente por mi vida». «Los hombres ricos pueden permitirse ser encantadores, hija, pero cuando llega el momento de las decisiones importantes, siempre eligen lo que conviene a su mundo». María habló con la sabiduría de quien había observado las diferencias sociales durante toda su vida. Al día siguiente, Alejandro enfrentó presión similar desde su círculo. Su madre, Elena Mendoza, una mujer de alta sociedad acostumbrada a controlar los aspectos importantes de la vida de su hijo, lo visitó en su oficina sin previo aviso. «Alejandro, necesitamos hablar», anunció Elena, entrando a su oficina con la autoridad de alguien acostumbrada a ser obedecida. «He escuchado rumores muy preocupantes». «¿Qué rumores, mamá?», preguntó Alejandro, aunque sospechaba de qué se trataba. «Dicen que estás perdiendo el tiempo con alguna empleada del hospital». «¿Es cierto?». «No estoy perdiendo el tiempo con nadie», respondió Alejandro manteniendo la compostura. «Estoy conociendo a una persona muy especial». «¿Especial?». Elena se sentó frente a él con expresión severa. «Hijo, tienes 35 años. Es tiempo de que sientes cabeza con alguien de tu nivel social. Patricia Santamaría ha estado esperando una señal tuya por meses. Es de buena familia, educada en Europa, perfecta para ser la esposa de un Mendoza». «No amo a Patricia, mamá». «El amor se construye, Alejandro. Lo importante son los valores compartidos, la compatibilidad social, los objetivos comunes». Elena se inclinó hacia adelante. «¿Qué futuro puedes tener con una empleada de limpieza? ¿Qué van a decir en el club? ¿Cómo va a encajar en nuestras cenas de negocios?». Las palabras de su madre resonaron con las advertencias de Roberto, creando un coro de voces que cuestionaba lo que Alejandro había comenzado a sentir como la decisión más natural de su vida. Esa noche, cuando Alejandro llegó al hospital, encontró a Sofía más distante que de costumbre. Ambos estaban cargando con las dudas sembradas por sus respectivos mundos. «¿Está todo bien?», preguntó Alejandro, notando su cambio de actitud. «Señor Mendoza», comenzó Sofía formalmente, «tal vez deberíamos mantener cierta distancia. No quiero que la gente piense mal de usted por pasar tiempo conmigo». «¿Qué gente? ¿Qué importa lo que piensen otros? Su mundo importa, y el mío también». «Somos muy diferentes», murmuró Sofía evitando su mirada. Por primera vez desde el accidente,
Alejandro se enfrentó a la posibilidad de perder algo que no se podía comprar, negociar o conquistar con dinero. Y por primera vez en su vida, el precio de mantener su estatus social le parecía demasiado alto. Las siguientes 2 semanas fueron tortuosas para ambos. Alejandro intentó concentrarse en sus negocios, pero cada reunión, cada cena social, cada conversación, le recordaba el vacío que sentía sin las conversaciones nocturnas con Sofía. Sus socios notaron su distracción y los rumores sobre su estado mental comenzaron a circular en los círculos empresariales de la Ciudad de México. Alejandro, necesitamos hablar seriamente, le dijo Roberto durante una junta del consejo directivo de sus empresas. El proyecto de las torres en Santa Fe necesita tu atención completa. Los inversionistas están preocupados por tu falta de enfoque. Estoy perfectamente enfocado, mintió Alejandro, revisando distraídamente los documentos que tenía enfrente. No, no lo estás, insistió Roberto. Y todos sabemos por qué. Hermano, entiéndelo. Puedes tener aventuras, pero no puedes permitir que interfieran con los negocios. La palabra aventura golpeó a Alejandro como un insulto. Lo que sentía por Sofía era mucho más profundo y significativo que cualquier relación superficial que hubiera tenido antes. Mientras tanto, Sofía enfrentaba sus propios desafíos. En el hospital, algunas compañeras habían comenzado a hacer comentarios sobre sus conversaciones especiales con el benefactor millonario. Ten cuidado, Sofía, le advirtió Carmen durante su descanso. Los hombres como ese juegan con mujeres como nosotras, pero al final siempre se casan con alguien de su clase social. No es lo que piensas, defendió Sofía, pero las palabras de Carmen se sumaron al coro de dudas que ya la atormentaban. En casa, la salud de su madre había empeorado ligeramente. Los medicamentos más efectivos para su condición eran caros, y Sofía se encontraba trabajando horas extras para cubrir los gastos adicionales. «Mija», le dijo María una noche viendo a su hija contar billetes en la mesa de la cocina, «acepta la ayuda de ese hombre si realmente se interesa por ti. Tu orgullo no va a curar mi diabetes». «No es orgullo, mamá. Es que, ¿qué pasa si acepto su ayuda y luego él se cansa de mí? ¿Qué pasa si encuentra a alguien más apropiada para él? No quiero ser su proyecto de caridad». La situación llegó a un punto crítico cuando Elena Mendoza decidió tomar cartas en el asunto. Había contratado a un investigador privado para obtener información sobre Sofía, y los resultados la habían alarmado aún más. «Alejandro», le dijo durante una cena familiar en la residencia familiar de Las Lomas, «tengo información muy preocupante sobre esa mujer. No quiero escuchar chismes sobre Sofía, mamá». «No son chismes, son hechos». Elena extrajo una carpeta de documentos. «Vive en una zona peligrosa de la ciudad. Su madre está enferma y consume una fortuna en medicamentos. No tiene educación universitaria y su familia tiene deudas considerables». «¿Mandaste investigarla?», preguntó Alejandro indignado. «Por supuesto, y lo que descubrí confirma mis sospechas. Ella está contigo por interés. ¿No te parece conveniente que sea exactamente la persona que te donó sangre? ¿No te parece sospechoso que sea tan resistente a tu ayuda financiera? Es una estrategia, hijo. Se está haciéndola difícil para que te obsesiones más con ella». Las palabras de su madre plantaron semillas de duda que Alejandro no quería reconocer, pero que encontraron terreno fértil en sus propias inseguridades. Esa misma noche, Alejandro llegó al hospital con el corazón pesado. Encontró a Sofía en la cafetería durante su descanso, comiendo un simple sándwich y leyendo un libro de enfermería que había tomado prestado de la biblioteca del hospital. «Sofía», dijo sentándose frente a ella sin ser invitado. «Señor Mendoza», respondió ella con frialdad, cerrando el libro. «¿No debería estar en alguna cena importante con personas de su nivel social?». La pregunta tenía un tono amargo que Alejandro no había escuchado antes en su voz. «¿Por qué dice eso?», preguntó él desconcertado por su hostilidad. «Porque es verdad, usted tiene su mundo, yo tengo el mío. Durante estas semanas me permití olvidar esa realidad, pero las cosas han sido muy claras últimamente». «¿Qué cosas?». Sofía suspiró, guardando el libro en su bolsa. «Las miradas de la gente cuando hablamos, los comentarios de mis compañeras, la presión que seguramente está recibiendo de su familia. No soy tonta, señor Mendoza.
Sé que esto no puede llegar a ningún lado. ¿Y si yo decidiera que sí puede llegar a algún lado?, preguntó Alejandro impulsivamente. Sofía lo miró directamente a los ojos por primera vez en días. ¿Está dispuesto a renunciar a su mundo por el mío? ¿Está dispuesto a que lo vean sus socios cenando en un puesto de tacos en lugar de en restaurantes elegantes? ¿Está dispuesto a vivir en un apartamento pequeño en lugar de su penthouse? Alejandro abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no tenía una respuesta inmediata. El silencio se extendió entre ellos como un abismo que revelaba la profundidad de las diferencias que los separaban. «Eso pensé», murmuró Sofía levantándose de la mesa. «Gracias por todo, señor Mendoza. Espero que encuentre la felicidad en su mundo». Mientras la veía alejarse, Alejandro se enfrentó a la realización de que estaba en un punto de inflexión. Podía elegir la comodidad y seguridad de su mundo conocido, o podía arriesgarlo todo por un amor que desafiaba todas las reglas por las que había vivido hasta ese momento. Durante una semana, Alejandro no visitó el hospital, se sumergió en el trabajo, asistió a cenas de negocios y trató de convencerse de que podía regresar a su vida anterior. Pero cada noche, el insomnio lo torturaba con imágenes de Sofía, su sonrisa genuina, la calidez en sus ojos cuando hablaba de su hermano, la dignidad con la que manejaba las dificultades de su vida. El punto de quiebre llegó durante una elegante cena en el Club de Industriales, donde Elena había orquestado cuidadosamente un encuentro con Patricia Santamaría. Patricia era todo lo que su madre consideraba perfecta: hermosa, educada, de familia adinerada y claramente interesada en Alejandro. «Tu madre me ha contado que has tenido un año muy interesante», comentó Patricia, mientras tomaban vino francés en la terraza que daba al campo de golf. «El accidente debió ser terrible». «Sí, pero me enseñó mucho sobre lo que realmente importa en la vida», respondió Alejandro distraídamente, observando a los meseros que servían a las otras mesas. «Entiendo perfectamente. Yo tuve una experiencia similar cuando estuve estudiando en París. Una enfermedad menor me hizo valorar mi vida privilegiada». Patricia sonrió sin darse cuenta de la ironía de sus palabras. Alejandro la miró con nueva perspectiva. Patricia era encantadora, pero su experiencia transformadora había sido una gripe mientras estudiaba en una de las universidades más caras de Europa. No tenía idea de lo que significaba la verdadera adversidad, el sacrificio genuino o el amor incondicional. «Patricia», interrumpió Alejandro gentilmente, «disculpa, pero tengo que irme. Hay algo importante que debo hacer». Sin esperar respuesta, se levantó de la mesa, dejando a Patricia confundida y a su madre furiosa observando desde la distancia. Mientras tanto, en el hospital, Sofía había solicitado un cambio de horarios para evitar las horas en que solía encontrarse con Alejandro. Ahora trabajaba en el turno de madrugada, desde las 2 hasta las 10 de la mañana, limpiando las áreas menos transitadas del hospital. Su vida había regresado a la rutina anterior: trabajo, casa, cuidar a su madre, dormir pocas horas y repetir el ciclo. Pero algo había cambiado irrevocablemente dentro de ella. Durante esas breves semanas con Alejandro, había experimentado una conexión que no sabía que fuera posible. «¿Sigues pensando en él?», le preguntó María una mañana cuando Sofía regresó del hospital más callada de lo usual. «Todo el tiempo», admitió Sofía, dejándose caer en una silla de la cocina. «Sé que hice lo correcto, mamá, pero duele mucho». «A veces hacer lo correcto es lo más difícil, mija, pero también a veces vale la pena luchar por el amor verdadero». Esa madrugada, Alejandro llegó al hospital a las 3 de la mañana. Había sobornado al guardia de seguridad para que le permitiera entrar, y durante una hora buscó por todo el hospital hasta que finalmente la encontró en el área de pediatría. Sofía estaba sentada en una pequeña silla junto a la cuna de un bebé que lloraba inconsolablemente. Lo sostenía gentilmente, cantándole una canción de cuna en voz baja mientras la enfermera de turno preparaba medicamentos. «Su mamá está en cirugía», explicó la enfermera a Alejandro cuando lo vio llegar. «Sofía siempre ayuda con los bebés cuando sus madres no pueden estar con ellos». Alejandro observó la escena desde la puerta. Sofía mecía al bebé con movimientos naturales y amorosos, su rostro reflejando una ternura maternal que lo conmovió profundamente. En ese momento, entendió que no había conocido realmente el amor hasta conocerla. «Sofía», dijo suavemente,
Ella levantó la mirada, sorprendida de verlo. «¿Qué hace aquí? Son las 3 de la mañana». «Vine a buscarte», respondió Alejandro acercándose lentamente, «y a decirte que tienes razón». «¿Sobre qué?» «Sobre nuestros mundos diferentes, sobre las presiones, sobre todo». Alejandro se sentó en una silla pequeña junto a ella. «Pero también quiero decirte que estoy dispuesto a cambiar mi mundo». Sofía lo miró con incredulidad, aún meciendo al bebé que comenzaba a calmarse. «Alejandro, no puedes cambiar quién eres por mí, y yo no voy a pretender ser alguien que no soy para encajar en tu mundo». «Entonces construyamos un mundo nuevo», propuso Alejandro, su voz llena de determinación. «Un mundo donde lo que importa no sea el dinero o el estatus, sino cómo tratamos a las personas, cómo amamos, cómo contribuimos realmente a hacer la diferencia». «¿De qué estás hablando?», preguntó Sofía confundida. Alejandro tomó una respiración profunda. «Estoy hablando de usar mi fortuna para hacer algo que realmente importe. Crear hospitales gratuitos, financiar educación para gente como tú que merece oportunidades, construir vivienda digna para familias trabajadoras». Se acercó más a ella. «Y estoy hablando de hacer todo eso contigo a mi lado, como mi socia, como mi igual, como la mujer que amo». Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Me estás pidiendo que sea tu proyecto de caridad?». «Te estoy pidiendo que seas mi compañera de vida», corrigió Alejandro firmemente. «Te estoy pidiendo que me enseñes lo que realmente significa vivir con propósito. Te estoy pidiendo que me permitas amarte sin condiciones, sin importar lo que diga mi familia, mis socios o la sociedad». El bebé se había quedado dormido en los brazos de Sofía. Ella miró el rostrito sereno del pequeño, luego miró a Alejandro y vio en sus ojos la misma sinceridad que había visto esa primera noche cuando se conocieron. «¿Y si tu familia te desheredara? ¿Y si perdieras algunos negocios? ¿Y si la gente de tu círculo social te diera la espalda? Entonces sabré que valió la pena», respondió Alejandro sin dudar, «porque habré elegido el amor real sobre las apariencias y a la mujer más extraordinaria que he conocido sobre las expectativas de otros». Sofía sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas mientras procesaba la profundidad del compromiso que él le estaba ofreciendo. «Alejandro», susurró, «yo también te amo, pero este camino va a ser muy difícil». «Los mejores caminos siempre lo son», sonrió él, tomando gentilmente su mano libre. «Pero si lo caminamos juntos, no me da miedo enfrentar lo que venga». En la quietud de la madrugada, en una sala de pediatría donde la vida comenzaba con esperanza cada día, dos mundos diferentes decidieron fusionarse en uno solo, guiados por el amor más puro que ambos habían conocido. 6 meses después, la vida de Alejandro y Sofía había cambiado de maneras que ninguno habría imaginado. La reacción de sus respectivos mundos había sido exactamente tan difícil como habían anticipado. Elena Mendoza había cortado contacto con su hijo durante 3 meses, aunque recientemente había comenzado a ceder ante la evidente felicidad de Alejandro. Varios socios de negocios habían retirado sus inversiones, considerando que Alejandro había perdido el juicio, pero otros nuevos, atraídos por su nueva visión empresarial, enfocada en responsabilidad social, se habían acercado. «¿Estás seguro de esto?», le preguntó Roberto mientras revisaban los planos del primer hospital gratuito que construirían en la zona oriente de la Ciudad de México. «Vas a invertir una fortuna en este proyecto». «Nunca he estado más seguro de algo en mi vida», respondió Alejandro, señalando los espacios destinados a pediatría y maternidad en los planos. «Este hospital va a salvar vidas, Roberto. ¿Qué mejor uso puede haber para el dinero?». El proyecto había sido idea conjunta de Alejandro y Sofía. Ella había usado su experiencia en el Hospital General para diseñar espacios más eficientes y humanos, mientras que él proporcionaba el financiamiento y las conexiones necesarias para hacerlo realidad. Sofía, por su parte, había aceptado finalmente el apoyo de Alejandro para estudiar enfermería. Estaba en su 2º semestre y destacaba como una de las mejores estudiantes de su generación. Las noches ahora las dividía entre estudiar y trabajar medio tiempo en el hospital, pero con la tranquilidad de saber que los medicamentos de su madre estaban cubiertos. «Nunca pensé que vería el día en que estudiarías enfermería», le dijo María una tarde, mientras Sofía repasaba anatomía en la mesa de la cocina.
Su madre había mejorado considerablemente con los mejores tratamientos que ahora podía recibir. Diego estaría orgulloso, sonrió Sofía, tocando la pequeña fotografía de su hermano que siempre mantenía sobre sus libros. ¿Y tú? ¿Estás feliz, mija? Sofía pensó en la pregunta. Su vida era más complicada ahora. Estudiar, trabajar, lidiar con los comentarios y miradas de algunas personas que la veían como una cazafortunas, aprender a navegar algunos eventos sociales donde Alejandro necesitaba que lo acompañara. Pero también había momentos de felicidad pura que nunca había experimentado antes. Sí, mamá, más feliz de lo que creí posible. La relación entre Alejandro y Sofía había crecido más profunda con cada desafío que enfrentaron juntos. Él había aprendido a valorar las cosas simples, cocinar juntos en el apartamento que habían rentado en la colonia Roma Norte, un punto medio entre sus dos mundos, caminar por los mercados locales, pasar tardes enteras conversando sin necesidad de entretenimiento caro. Sofía, a su vez, había aprendido a aceptar que merecía amor y oportunidades, y que recibir ayuda no la convertía en una persona dependiente, sino en alguien que también podía dar mucho a cambio. La prueba final llegó durante la inauguración del hospital gratuito. Elena Mendoza había decidido asistir, en lo que todos interpretaron como una señal de aceptación gradual de la nueva vida de su hijo. Sofía, la llamó Elena cuando la vio supervisando los últimos detalles de la ceremonia. Durante meses, las dos mujeres habían mantenido una relación cordial, pero distante. «Señora Mendoza», respondió Sofía respetuosamente. «Quiero disculparme», dijo Elena, sorprendiendo a Sofía. «Juzgué mal tu carácter y tus intenciones. Veo cómo mi hijo ha florecido a tu lado y veo el bien que están haciendo juntos». «No necesita disculparse», respondió Sofía gentilmente. «Usted solo protegía a su hijo. Lo entiendo. ¿Puedo preguntarte algo?» Elena se acercó más. «¿Realmente amas a Alejandro por quien es, no por lo que tiene?» Sofía miró hacia donde Alejandro hablaba con los doctores que trabajarían en el nuevo hospital, vistiendo una camisa simple y jeans en lugar de sus antiguos trajes de diseñador, su rostro radiante de satisfacción genuina. «Señora Mendoza, yo me enamoré de un hombre que se sentó en el suelo de un hospital para ayudarme a limpiar agua derramada, un hombre que escucha mis sueños y me ayuda a alcanzarlos. Su dinero es solo una herramienta que nos permite ayudar a otros, pero no es la razón por la que lo amo». Elena asintió lentamente, finalmente entendiendo lo que su hijo había encontrado. La ceremonia fue emotiva. Alejandro y Sofía cortaron la cinta juntos, y cuando los primeros pacientes entraron al hospital, ambos sintieron que habían encontrado su verdadero propósito en la vida. Esa noche, en la terraza de su apartamento, con vista a los volcanes en la distancia, Alejandro tomó las manos de Sofía entre las suyas. «¿Sabes qué día es hoy?», le preguntó con una sonrisa misteriosa. «15 de marzo», respondió Sofía, «el día que siempre doné sangre». «Exactamente». Alejandro se arrodilló, sacando un anillo sencillo pero hermoso de su bolsillo. «El día que salvaste mi vida. Y ahora quiero preguntarte si quieres salvar mi vida todos los días, para siempre. ¿Te casarías conmigo, Sofía?» Sofía sintió que el mundo se detenía. Miró el anillo, miró el rostro esperanzado del hombre que había transformado su vida, pensó en todo el camino que habían recorrido juntos. «Sí», susurró, y luego más fuerte, «sí». Mientras él deslizaba el anillo en su dedo, Sofía miró hacia el cielo estrellado y susurró una oración silenciosa. «Gracias, Diego. Tu sangre salvó 2 vidas esa noche». En la distancia, las luces del nuevo hospital brillaban como una promesa de todas las vidas que salvarían juntos, y del amor que había nacido de la generosidad más pura y había florecido contra todas las probabilidades. El millonario había encontrado a quien lo salvó, pero en el proceso, ambos habían descubierto algo mucho más valioso, un amor que transformaba no solo sus propias vidas, sino también las vidas de todos los que tocaban.